¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles tres joyitas. Venimos con esa temática, videos cortitos, videos de domingo, tres joyitas. Paco PS, línea antigua, 1,25 pulgadas, 1,516 sin usar. La verdad que no se usó nunca. Una herramienta que compré, la compré obviamente en forma individual en una ferretería. No la utilicé nunca, dado que tengo otra que sí utilizo bastante, dado que bueno, la parte de 1,25 pulgadas es bastante funcional. La de 1,516 tiene un uso menos frecuente, pero se usa. Tenemos llave estriada, acodada, de la calidad Inafor, de 1,25 pulgadas o 32. Venía con las dos medidas, en pulgadas y en milímetros. Si estaba muy lejos la diferencia, venía o la pulgada o explicado con sus décimas el valor en milímetros. 1,316 pulgadas o 30 milímetros, no sé si se alcanza a distinguir por la pequeña manchita de óxido, pero bueno, es una llave de 32, perdón, 32. Llave muy útil en lo que es las tareas de mecánica. La curiosidad es que tantos años con esta marca, nunca vi y sé que no se han hecho llaves estriadas, llaves combinadas con estría acodada, o sea, todas eran llaves planas. Bueno, tenemos Raselli, la buena hora de Raselli, cuando era muy similar a la Dogwithat de 19 milímetros, y una 22 que bueno, de la misma época, la misma data, muy linda llave, muy buena terminación. Una herramienta hecha para durar, hecha para trabajar. La verdad, las tres muy lindas. En mi digamos preferencia como joyita de este video está esta. Inafor acodada 30-32, 1,25 pulgadas, 1,316 pulgadas. Y lo digo así porque lo autoriza la llave. Si no, ustedes saben que me gusta la de 30 y me gusta la de 1,316 en forma individual, dado que cada una tiene su uso. Abaco, sin usar, 1,516 pulgadas, 1,25 pulgadas. La verdad, herramientas de excelencia, cuando las herramientas se hacían para durar. Les mando un saludo.